La memoria no grita, no exige, no golpea la puerta. Se desliza como una sombra al caer la tarde y se acomoda en el rincón más discreto del alma. Allí permanece, observa, espera. Y aunque creamos que hemos olvidado, aunque repitamos con convicción que aquello ya no nos afecta, hay algo en el cuerpo que sabe, algo en el silencio que recuerda. Lo más difícil de la libertad es no saber dónde ir primero. No es la ausencia de cadenas lo que nos paraliza, es el eco de las cadenas que ya no están, pero cuya forma aún sentimos en la piel. Es la marca invisible de una herida antigua que no supura sangre, sino incertidumbre. Durante años deseamos la libertad como si fuera un horizonte luminoso. Imaginamos que, al cruzar ciertas puertas, al terminar ciertas etapas, al romper ciertas ataduras, todo se aclararía. El camino aparecería trazado con líneas firmes, como un mapa secreto revelado al fin. Pero no ocurre así. Cuando la puerta se abre, lo que aparece no es un sendero, sino un campo vasto y desorientador. Un paisaje sin señalizaciones. Un cielo sin constelaciones reconocibles. Y entonces descubrimos que la libertad no es una respuesta, sino una pregunta. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Desde qué parte de mí? La memoria, ese huésped silencioso, no solo guarda imágenes, guarda impulsos, guarda decisiones que no sabemos que tomamos, guarda temores que no reconocemos como propios. Y cuando el mundo se abre ante nosotros con posibilidades infinitas, esa memoria no recordada comienza a susurrar. Nos empuja hacia lo conocido, hacia lo repetido, hacia lo que, aunque doloroso, resulta familiar. Así, la libertad se convierte en vértigo, porque elegir implica renunciar, y renunciar implica abandonar versiones de nosotros mismos que, aunque incompletas, nos ofrecían una forma, una identidad, una máscara estable. Lo más difícil de la libertad es no saber dónde ir primero, porque en ese no saber se revela algo más profundo. No sabemos quién somos sin nuestras ataduras. Hay cicatrices que no se ven. No están en la piel, sino en la forma en que dudamos, en la manera en que postergamos, en el impulso inexplicable de sabotearnos justo cuando el horizonte se abre. Esas cicatrices no provienen únicamente de acontecimientos dramáticos. A veces nacen del silencio prolongado, de palabras que nunca se dijeron, de abrazos que nunca llegaron, de miradas que no nos confirmaron. La herida no siempre es un golpe, a veces es una ausencia, y esa ausencia moldea nuestras elecciones futuras. Cuando finalmente somos libres para decidir, decidimos desde la falta, desde el eco, desde la sombra que nos habita. Nos han enseñado a asociar libertad con poder, con autonomía, con expansión, pero pocas veces nos advierten que la libertad también implica enfrentarse al abismo de la propia responsabilidad, sin excusas, sin guiones preescritos, sin culpar al entorno. En la libertad, ya no podemos refugiarnos en el «no tuve opción». Y eso es aterrador, porque si somos libres, entonces somos autores. Y ser autor de la propia vida significa mirar de frente las páginas en blanco y reconocer que la tinta no vendrá de afuera. Pero, ¿cómo escribir cuando no conocemos la caligrafía de nuestra alma? ¿Cómo elegir dirección cuando el norte interno ha sido silenciado durante años? La memoria vuelve a sentarse a la mesa, no como una enemiga, sino como una presencia incómoda. Nos recuerda lo que evitamos, lo que no elaboramos, lo que escondimos bajo la máscara de la adaptación. Y en ese encuentro silencioso, la libertad deja de ser una celebración y se convierte en un examen íntimo. La pregunta no es solo hacia dónde ir, la pregunta es ¿desde qué herida estoy caminando? Quizás por eso muchos prefieren las cadenas conocidas a la vastedad incierta,
porque la cadena, al menos, define límites claros, marca un contorno, delimita un espacio. En cambio, la libertad es informe, es amplitud sin instrucciones, y en esa amplitud la identidad tambalea. Lo más difícil de la libertad es no saber dónde ir primero, porque en ese instante se desmorona la ilusión de que alguien más decidirá por nosotros. Y sin esa ilusión, quedamos desnudos ante nuestra propia conciencia. El silencio se vuelve más denso, el eco más profundo, y comprendemos que la libertad no comienza en el exterior, sino en el reconocimiento de lo que aún nos habita por dentro. La mente no es un territorio plano, es una geografía fracturada, montañas de recuerdos visibles y valles ocultos donde la sombra respira. Cuando creemos que elegimos, muchas veces repetimos. Repetimos patrones de afecto, repetimos maneras de fallar, repetimos vínculos que nos confirman en la herida, y lo hacemos sin conciencia plena, como si una fuerza subterránea guiara nuestros pasos. La libertad promete novedad, pero la memoria inconsciente busca repetición. En esa tensión se juega nuestra vida interior. Hay experiencias que no fueron integradas, no se digirieron emocionalmente. Quedaron suspendidas como fragmentos dispersos de una identidad que nunca terminó de formarse. Esos fragmentos no desaparecen, se incrustan en el cuerpo, en el tono de voz, en la postura, en la forma en que respiramos cuando alguien nos cuestiona. El cuerpo es archivo. El cuerpo es memoria. La tensión en los hombros, la mandíbula apretada, el impulso automático de justificarse, son inscripciones invisibles de historias que no siempre recordamos con claridad, pero que siguen operando. Cuando la libertad nos coloca ante múltiples caminos, esas inscripciones se activan. No elegimos desde la totalidad, sino desde la parte herida que busca protección. Y así, el primer paso no es hacia lo desconocido, sino hacia lo que garantiza supervivencia emocional. Aunque nos limite. Existe una ilusión persistente, la idea de que más opciones equivalen a mayor bienestar. Sin embargo, cuando las opciones se multiplican sin un centro interno claro, el resultado no es expansión, sino fragmentación. Demasiadas puertas abiertas pueden convertirse en un laberinto. En ese laberinto, la identidad se dispersa. Adoptamos máscaras según el contexto. Una máscara eficiente, una máscara seductora, una máscara fuerte. Cada una cumple su función. Cada una protege una parte vulnerable. Pero cuanto más máscaras acumulamos, más difícil resulta escuchar la voz que está debajo. La libertad exige coherencia interna, y la coherencia requiere atravesar la sombra. La sombra no es maldad, es lo no reconocido, lo que fue negado por no encajar con la imagen que necesitábamos sostener. Allí habitan impulsos contradictorios, deseos prohibidos, miedos infantiles que aún condicionan decisiones adultas. Ignorar esa sombra no la disuelve, la fortalece. Cuando evitamos mirar nuestra parte más frágil, esa fragilidad se infiltra en nuestras elecciones. Elegimos trabajos que reafirman una sensación antigua de insuficiencia. Elegimos relaciones que replican dinámicas de abandono. Elegimos caminos que nos mantienen ocupados, pero no vivos. La repetición no siempre es consciente. A menudo se presenta como destino, como casualidad, como mala suerte. Pero en el fondo es un eco que pide ser escuchado. Lo más difícil de la libertad es no saber dónde ir primero, porque para saberlo tendríamos que reconocer qué parte de nosotros quiere huir y qué parte quiere sanar. Sanar no es borrar, es integrar. Integrar significa aceptar que la herida forma parte del mapa, pero no define todo el territorio. Significa reconocer que el dolor tuvo una función protectora, pero ya no necesita dirigir cada paso. Sin embargo, duele. Implica sentarse frente al silencio sin distracciones,
permitir que emerjan emociones contradictorias, aceptar que no somos tan coherentes como quisiéramos, que dentro de nosotros conviven el deseo de crecer y el impulso de sabotear. Esa convivencia genera tensión, y la cultura actual no tolera bien la tensión, prefiere soluciones rápidas, diagnósticos inmediatos, etiquetas tranquilizadoras, todo antes que atravesar el abismo interior con paciencia. Pero el abismo no se evita con velocidad. Cuando intentamos escapar de nuestra propia profundidad, la libertad se convierte en ansiedad. La mente salta de opción en opción como si el movimiento constante pudiera acallar el miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse no es solo miedo al error, es miedo a confirmar una creencia antigua: no soy suficiente. Esa creencia, muchas veces instalada en etapas tempranas, se transforma en filtro perceptivo. Cada decisión se evalúa no por su autenticidad, sino por su potencial para validar o refutar esa narrativa interna. Así, la libertad queda secuestrada por el pasado. Y sin darnos cuenta, seguimos obedeciendo voces que ya no están presentes físicamente, pero que continúan resonando en la conciencia. El trabajo profundo comienza cuando reconocemos esa resonancia, cuando entendemos que el eco no es el presente, sino una vibración antigua que se repite. No se trata de culpar al pasado, se trata de comprenderlo. Comprender que la identidad es un proceso, no una esencia fija, que lo que creemos ser es, en parte, una respuesta adaptativa a circunstancias anteriores, y que la libertad auténtica implica cuestionar esas adaptaciones. ¿Sigo actuando por convicción o por protección? ¿Elijo desde el deseo o desde el miedo? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas. Exigen tiempo, exigen silencio, exigen tolerar la incomodidad de no saber. Y volvemos al punto inicial. Lo más difícil de la libertad es no saber dónde ir primero, porque ese no saber revela que nunca nos enseñaron a escucharnos sin intermediarios. Nos enseñaron a cumplir expectativas, a buscar aprobación, a evitar el rechazo. Pero rara vez nos enseñaron a dialogar con nuestra propia sombra. La sombra, cuando es ignorada, se manifiesta como destino trágico. Cuando es reconocida, se transforma en energía creativa. Lo que antes era sabotaje puede convertirse en sensibilidad. Lo que antes era miedo puede volverse prudencia consciente. Pero para que esa transformación ocurra, debemos permitir que la herida hable. No con dramatismo, no con victimismo, sino con honestidad. El cuerpo vuelve a ser clave. La respiración superficial, la tensión crónica, el cansancio inexplicable, son señales de conflictos no resueltos. Cuando la libertad externa aumenta, pero el conflicto interno persiste, el resultado es agotamiento. Agotamiento de decidir, agotamiento de elegir, agotamiento de sostener una máscara coherente. La identidad fragmentada consume energía, y en ese desgaste, muchos optan por reducir su libertad, por encerrarse en rutinas rígidas, por aferrarse a ideologías que prometen certeza absoluta. Es más sencillo obedecer una narrativa cerrada que navegar la ambigüedad del propio ser. Sin embargo, la vida no se reduce a certezas binarias. Es ambigua, es compleja, es contradictoria. Aceptar esa complejidad es un acto de valentía silenciosa. Significa admitir que podemos sentir amor y resentimiento al mismo tiempo, que podemos desear estabilidad y aventura, que podemos temer al fracaso y simultáneamente temer al éxito. La libertad no elimina esas tensiones, las hace visibles. Y en esa visibilidad, el trabajo interior se vuelve inevitable. No se trata de encontrar el camino perfecto, no existe. Se trata de reconocer desde qué parte interna estamos dando el primer paso. Si caminamos desde la herida marcará el rumbo. Si caminamos desde la sombra no reconocida, la sombra proyectará su forma sobre el mundo. Pero si logramos integrar, aunque sea parcialmente, esas zonas oscuras, entonces la libertad deja de ser un abismo aterrador y se convierte en un espacio de creación consciente. No es ausencia de miedo,
es convivencia lúcida con él. El silencio vuelve. En ese silencio, quizá comience a emerger una orientación más auténtica, no como una orden externa, sino como una intuición sutil, una sensación de coherencia interna que no grita, pero tampoco se esconde. Esa intuición no elimina la incertidumbre, la acompaña. Y tal vez allí, en esa compañía íntima, la libertad deje de ser parálisis y se transforme en posibilidad real. Vivimos en una época que exalta la libertad como un producto, libertad de elegir entre miles de opciones, libertad de construir una identidad digital a medida, libertad de expresar opiniones de forma inmediata. Pero en esa multiplicación constante, algo se fragmenta. La atención se dispersa, la profundidad se diluye, el silencio se vuelve incómodo. Las redes sociales funcionan como espejos distorsionados, donde proyectamos máscaras cuidadosamente editadas. Mostramos versiones optimizadas de nosotros mismos, mientras la herida permanece fuera de cuadro. La máscara sonríe, la sombra calla. Y en esa dinámica, la libertad se convierte en espectáculo. Elegimos qué mostrar, qué ocultar, qué narrar, pero pocas veces elegimos detenernos a sentir. La cultura contemporánea premia la velocidad, la productividad, la constante actualización. Y en ese ritmo acelerado, el no saber dónde ir primero se experimenta como fracaso. Como si dudar fuera debilidad, como si la pausa fuera pérdida de tiempo. Sin embargo, tal vez la duda sea el umbral de una libertad más profunda. La fragmentación externa refleja una fragmentación interna. Saltamos de estímulo en estímulo para evitar el encuentro con el vacío. Consumimos información para no escuchar el eco interior. Pero el eco insiste. Se manifiesta en ansiedad difusa, en insatisfacción persistente, en la sensación de estar ocupados pero desconectados. Lo más difícil de la libertad es no saber dónde ir primero. Y en la era de la hiperconectividad, esa dificultad se intensifica, porque ahora no solo enfrentamos nuestras propias voces internas, sino un coro infinito de opiniones, expectativas y comparaciones. Cada pantalla es una invitación a desear lo que otros muestran. Y así, la dirección de nuestra vida puede terminar guiada por algoritmos invisibles que conocen nuestras preferencias mejor que nosotros mismos. La libertad externa aumenta, la autonomía interna se debilita. Nos convertimos en gestores de imagen, en curadores de identidad, pero descuidamos el trabajo silencioso de integrar la sombra. Negar el dolor no lo elimina, lo desplaza. Se transforma en cinismo, en ironía constante, en una risa que esconde cansancio. La cultura del rendimiento exige éxito visible, pero no ofrece espacios para el duelo interior, para la fragilidad, para la incertidumbre existencial que acompaña toda decisión auténtica. En ese contexto, no saber dónde ir primero se vive como amenaza. Y sin embargo, tal vez sea una oportunidad de resistir la presión de elegir rápido, de elegir por comparación, de elegir para impresionar. Una oportunidad de habitar el silencio sin interpretarlo como vacío, sino como gestación. El abismo no siempre es destrucción, a veces es profundidad. Pero para descubrirlo, necesitamos desacelerar, quitar capas de ruido, permitir que la herida hable sin filtros. No hay garantía de claridad inmediata, no hay mapa definitivo. La libertad seguirá siendo incómoda, seguirá confrontándonos con nuestras contradicciones, seguirá exponiendo nuestras sombras. Y quizás eso sea precisamente lo que la hace valiosa. No como promesa de felicidad constante, sino como espacio donde la conciencia puede expandirse. Al final, la pregunta no desaparece. ¿Hacia dónde ir primero? Tal vez no se trate de encontrar la dirección perfecta, sino de tolerar el no saber sin huir, de sostener la incertidumbre sin llenarla compulsivamente con distracciones, de permitir que el eco se transforme en voz propia. La memoria seguirá sentándose a la mesa, la sombra seguirá proyectándose al atardecer, la herida seguirá recordando su existencia, pero en lugar de escapar, quizás podamos mirarlas con una atención distinta. No para dominarlas, no para silenciarlas,
sino para integrarlas en el movimiento. La libertad no es un destino, es una tensión permanente entre lo que fuimos y lo que podemos ser, entre la repetición y la creación, entre la máscara y el rostro desnudo. Y en esa tensión, el silencio vuelve a abrirse, no como ausencia, sino como espacio, un espacio donde el primer paso no está trazado, donde el mapa aún no existe, donde el abismo no promete seguridad, pero sí profundidad. Lo más difícil de la libertad es no saber dónde ir primero, y quizás en ese no saber comience la verdadera travesía.